Cómo encontrar el camino hacia la victoria, por Paramahansa Yogananda. Tomado del libro El amante cósmico. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Veo ahora la Tierra, que una vez pareció ser un sitio tan grande, como una diminuta esfera de átomos girando en el espacio, caldeada por los rayos del sol y rodeada por juguetonas nubes de gases. Una pequeña bola de arcilla sobre la cual crecen diversas formas de vida. La palabra de Dios, la voz del Espíritu, la manifestación del infinito, está en todas partes. Las tremendas conmociones que se suscitan en esta finita esfera han sido causadas por el egoísmo humano, es decir, por la falta de armonía en las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y el espíritu que se halla oculto tanto en el ser humano como en el resto de la creación. Esta charla fue dictada en 1939, prácticamente al principio de la Segunda Guerra Mundial. Nota del locutor. Dado que la humanidad no ha aprendido la lección que conllevan estas catástrofes, la Tierra continúa sufriendo tormentas, terremotos, inundaciones y enfermedades de efectos devastadores y, aún peor, la amenaza de la guerra. Existe una manera de conquistar este mundo, de conquistar la naturaleza y conquistar la vida, con su pobreza con su pobreza, enfermedades, guerras y demás problemas. Debemos aprender este camino hacia la victoria. Grandes líderes de la talla de Napoleón, Gengis Khan o Guillermo el Conquistador consiguieron un amplio dominio sobre otros hombres y territorios. Sin embargo, sus victorias fueron temporales. La victoria que Jesucristo logró es eterna. ¿Cómo se obtiene esta victoria permanente? Debes comenzar contigo mismo. Tal vez pienses que no tiene sentido tratar de conquistar el odio y estimular a la humanidad para que se practiquen formas de amor crístico. Pero la necesidad de hacerlo nunca fue tan grande como ahora. Las ideologías ateas están luchando para que desaparezca la religión. El mundo camina en medio del turbulento drama de la existencia. Al tratar de detener las tormentas enfurecidas, parecemos tan solo unas hormiguitas que nadan en el océano. Pero no minimices tu poder. La verdadera victoria consiste en conquistarte a ti mismo, tal como hizo Jesucristo. Su victoria sobre sí mismo le otorgó poder sobre toda la naturaleza. La ciencia pretende alcanzar de otra forma el dominio sobre la naturaleza y la vida. Sin embargo, la promesa inicial de los descubrimientos científicos fracasa, a menudo en su empeño de producir algo permanente. Los efectos beneficiosos se experimentan solo durante un breve lapso. Luego, algo peor se presenta para amenazar la felicidad y el bienestar del hombre. No se obtendrá una victoria completa mediante la aplicación pura y exclusiva de los métodos científicos, porque estos se centran en lo externo, en los efectos, más que en sus causas sutiles. El mundo continuará girando a pesar de los desastres, y la ciencia seguirá obteniendo una y otra vez nuevas conquistas, pero solo la ciencia espiritual puede enseñarnos el camino hacia la victoria completa. La mente debe mantenerse invicta. De acuerdo con la ciencia espiritual, la actitud de la mente lo es todo. Es razonable combatir el calor extremo mediante aire refrigerado artificialmente, así como el frío extremo por medio de calor generado artificialmente.
Pero mientras tratamos de combatir las incomodidades desde el exterior, debemos entrenar la mente para que permanezca ecuánime ante cualquier circunstancia. La mente es como un papel absorbente, que de inmediato adquiere el color del tinte que se le aplique. La mayoría de las mentes adquieren el color del entorno en que se encuentran, pero no hay excusa para que la mente resulte vencida por las circunstancias externas. Si la actitud mental de una persona cambia continuamente bajo las presiones de las pruebas, esa persona está perdiendo la batalla de la vida. Esto es lo que sucede cuando alguien que cuenta con buena salud y buena disposición mental sale al mundo para ganarse la vida y enseguida se abandona al fracaso en cuanto encuentra los primeros obstáculos. Solo cuando aceptas el fracaso, eres un fracasado. El verdadero fracasado no es aquel que se encuentra discapacitado por una enfermedad, ni el que realiza repetidos intentos a pesar de los contratiempos, sino aquel que es perezoso física y mentalmente. La persona que rehúsa pensar, razonar, discernir o utilizar su energía creativa está ya muerta. Aprende a utilizar la psicología de la victoria. Algunas personas aconsejan, no hables nunca sobre el fracaso. Pero eso solo no ayuda. En primer lugar, analiza tus fracasos y sus causas. Aprovecha la experiencia y luego desecha todo pensamiento al respecto. Aunque fracase muchas veces, la persona que persevera en su intento, la que no ha sido vencida en su interior, es, en verdad, una persona victoriosa. Poco importa que el mundo la pueda considerar un fracaso. Si esa persona en su mente no ha desistido, a los ojos del Señor no ha sido vencida. He aprendido esta verdad de mi contacto con el Espíritu. Siempre estás comparando tu suerte con la de los demás. Siempre hay alguien más despierto o exitoso que tú, y por consiguiente te sientes desafortunado. Esta es una paradoja de la naturaleza humana. No te lamentes de tu suerte. Cuando comparas con envidia lo que tienes con lo que otro posee, provocas tu propia derrota. Si conocieras la mente de los demás, no querrías ser ninguna otra persona sino tú mismo. No deberíamos envidiar a nadie. Dejemos que los otros nos envidien. Aquello que somos, nadie más lo es. Debes estar orgulloso de lo que tienes y de lo que eres. Nadie tiene una personalidad como la tuya, ni un rostro como el tuyo. Tu alma es diferente de todas las demás. Eres una creación única de Dios. Deberías estar sumamente orgulloso. El mal es todo aquello que impide la percepción divina. Decir que no existe el mal es poco realista. No podemos escapar del mal ignorándolo. ¿Qué es el mal? Cualquier cosa que impida la percepción de Dios. Él conoce todos nuestros pensamientos y actos erróneos y los problemas en los que estamos inmersos. Si Él no supiera que el mal existe, sería un Dios muy ignorante. Así pues, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, coexisten en este mundo. Mucha gente se asusta sin motivo de los pensamientos negativos, mientras trata de mantener una actitud mental positiva. Es inútil negar que los pensamientos negativos existen, pero tampoco hay que temerles. Utiliza tu discernimiento para analizar los pensamientos equivocados y luego deséchalos. Una vez que el veneno de un pensamiento negativo se apodera del ego, es muy difícil librarse de él. Se cuenta la historia de un hombre que trataba de sacar un espíritu maligno de una mujer. Este hombre le arrojó a la mujer semillas de mostaza que supuestamente deberían ahuyentar al espíritu. Pero el espíritu maligno rió
Me introduje en las semillas de mostaza antes de que las arrojaras, así que eso no tendrá ningún efecto sobre mí. De igual forma, cuando el veneno de los pensamientos negativos ha impregnado tu mente, el poder de la mente ya no funciona. El espíritu maligno de los pensamientos negativos se introduce en las semillas de mostaza de tu fuerza mental. De ese modo, si has estado enfermo durante un mes, tiendes a pensar que estarás siempre enfermo. ¿Cómo puede un mes de enfermedad anular los muchos años de buena salud que has gozado? Tal razonamiento es injusto para tu mente. Los verdaderos metafísicos sondean la conciencia del alma y, con su poder divino, expulsan todo rastro de mal de sus vidas. Este es el modo que tiene el yoga de destruir todo lo que obstaculice la unión del alma con Dios. No se trata de un método imaginario, sino científico. El yoga es el camino más elevado hacia Dios. Por medio del yoga, dejarás atrás todos los pensamientos negativos y experimentarás plenamente los estados superiores de conciencia. El yoga es el sendero del científico espiritual. Es pura ciencia, una ciencia completa. El yoga te enseña a mirarte a los ojos con honestidad y a descubrir qué eres. Y luego, con toda la fuerza de tu alma, a destruir el mal que haya en ti. No se puede negar el mal sin más. Por mucha que sea su persistencia, el científico espiritual jamás se desanima, pues sabe que no existen problemas de tanta magnitud como para superar la fuerza que el Señor le ha otorgado. La conquista de uno mismo es la mayor victoria. Aprende a analizarte a ti mismo mediante la observación de lo negativo y lo positivo. Pregúntate, ¿cómo llegué a ser lo que soy? ¿Cuáles son mis características favorables y las menos favorables? ¿Y cómo las adquirí? Luego, dedícate a destruir la mala cosecha. Elimina de tu alma la cizaña constituida por los rasgos negativos y cultiva más semillas de cualidades espirituales a fin de aumentar la buena cosecha. Conforme reconozcas tus debilidades y las elimines de un modo científico, te fortalecerás. En consecuencia, no debes permitir que tus fragilidades te desanimen. De lo contrario, estarás admitiendo que eres un fracaso. Debes ser capaz de ayudarte mediante un autoanálisis constructivo. Aquellos que no ejercitan sus facultades de discernimiento están ciegos. La natural sabiduría del alma ha sido eclipsada por la ignorancia. Esa es la razón de que la gente sufra. Dios nos ha concedido el poder de eliminar la ignorancia y descubrir nuestra sabiduría innata, de la misma forma en que Él nos ha dado el poder de abrir nuestros párpados y percibir la luz. Practica la introspección todas las noches y lleva un diario mental. Y durante el día, de vez en cuando, detente unos instantes y analiza lo que estás haciendo y pensando. Quienes no se analizan jamás cambian, ni menguan ni crecen, se estancan. Y este es un estado peligroso de la existencia. Te estancas cuando permites que las circunstancias anulen tu buen juicio. Es en verdad muy fácil perder el tiempo y olvidar el reino de Dios. De esta forma, te demoras demasiado en pequeñas cosas y no dispones de tiempo para pensar en Él. Cuando te analices cada noche, debes vigilar que no estés estancándote. No viniste al mundo para perderte, sino para encontrar tu verdadero ser. Dios te envió aquí como su soldado para obtener la victoria
sobre tu propia vida. Eres su hijo. Y el mayor pecado es olvidar o posponer tu deber supremo, obtener la victoria sobre tu pequeño ser y recuperar el lugar que te corresponde en el reino de Dios. Cuanto más grandes sean tus problemas, mayor es la oportunidad que tienes de mostrarle al Señor que eres un Napoleón o un Gengis Khan del espíritu. Es decir, un conquistador de tu propio ser. Hay tantas imperfecciones en nuestro interior que deben ser superadas. El que consigue ser amo de sí mismo es un verdadero conquistador. Debes esforzarte por hacer lo que yo hago. Lograr constantemente mi victoria interior. Y en esta victoria descubro que el mundo entero está a mis órdenes. Los elementos que parecen tan misteriosos, las escrituras que parecen tan contradictorias, todo se aclara ante la gran luz de Dios. Bajo esa luz, todo se comprende y se domina. El único propósito por el cual fuiste enviado aquí es obtener la sabiduría de Dios. Y si por el contrario buscas cualquier otra cosa, solo lograrás castigarte a ti mismo. Encuentra tu ser y encuentra a Dios. Y sin importar lo que la vida te exija, esfuérzate por hacerlo de la mejor forma posible. Mediante el discernimiento, mediante las acciones correctas, aprende a conquistar cada obstáculo y logra el dominio de ti mismo. En tanto te preguntes si vas a obtener la victoria o a perder en las batallas de la vida, seguirás siendo derrotado. Pero cuando estás embriagado por la felicidad de Dios que mora en tu interior, te vuelves más positivo y más humilde. No retrocedas y no permanezcas inmóvil. La mayoría de las personas están estancadas o atareadas en una pugna entre sus buenas y malas tendencias. ¿Cuáles ganarán? La tentación es la voz de Satán que susurra dentro de tu mente. Satán siempre trata de que cometas errores. El que nos asalte la debilidad no es pecado, pero en el instante en que renuncias al esfuerzo de vencerla, estás perdido. En la medida en que perseveres, en la medida en que te levantes cuando caigas, triunfarás. No es la victoria en sí misma la que proporciona el placer, sino el poder y la satisfacción que experimentas cuando conquistas una debilidad. Estudia la vida de los santos. Aquello que es fácil de realizar no es el camino del Señor. Su camino es aquello que es difícil de hacer. San Francisco tuvo más problemas de los que puedas imaginar, pero jamás desistió. Uno por uno, mediante el poder de la mente superó los obstáculos y logró la unión con el amo del universo. ¿Por qué no habrías de tener tú tal determinación? Con frecuencia pienso que el acto más pecaminoso en la vida es admitir el fracaso porque al hacerlo, niegas el poder supremo de tu alma, la imagen de Dios que mora en tu interior. Nunca te des por vencido. Desarrolla el gusto por esas actividades que te ayudarán a tener un mayor dominio sobre ti mismo. La verdadera victoria consiste en llevar a cabo las buenas determinaciones a pesar de todas las dificultades. No permitas que nada quebrante tu determinación. Dios no enseña a través del misterio, sino a través de las almas iluminadas. Cuando caminas a ciegas a través del valle de la vida y perdido en la oscuridad, necesitas la ayuda de alguien que pueda ver. Necesitas un gurú. El único modo de salir del cenagal que se ha formado en el mundo es seguir a alguien que esté iluminado. Nunca
Hallé la verdadera felicidad y libertad hasta que encontré a mi gurú, quien estaba interesado espiritualmente en mí y poseía la sabiduría para guiarme. Llama siempre a Dios desde tu corazón. Cuando hayas convencido al Señor de tu deseo por Él, enviará a alguien, tu gurú, para que te enseñe cómo conocerle. Solo aquel que conoce a Dios puede enseñarte a conocerle. Cuando encontré a ese ser, mi gurú Swami Sri Yukteswarji, me di cuenta de que Dios no enseña a través del misterio, sino a través de las almas iluminadas. Dios es invisible, pero se hace visible por medio de la inteligencia y la percepción de quien está en constante comunión con Él. Se pueden tener muchos instructores en esta vida, pero solo un gurú. En la relación entre gurú y discípulo se cumple una ley divina, como queda demostrado incluso en la vida de Jesús, cuando éste reconoció a Juan el Bautista como su gurú. Solo aquel que ha alcanzado la unión con Dios y que ha sido enviado por el Señor para redimir a las almas es un gurú. Uno no puede ser un gurú por el simple hecho de pensar que lo es. Jesús demostró que el verdadero gurú actúa siguiendo solo la voluntad de Dios cuando dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Él atribuye todo el mérito al poder de Dios. Si un maestro carece de egoísmo, puedes saber que solamente Dios reside en su templo corporal. Y cuando te sintonizas con Él, te estás sintonizando con Dios. Jesús recordó a sus discípulos: el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El instructor que acepta personalmente la adoración de los demás es simplemente un adorador de su propio ego. Para descubrir si un camino espiritual es correcto, distingue qué clase de maestro se esconde detrás de él. Es decir, si sus acciones están guiadas por Dios o por su propio ego. Un líder que carece de la percepción divina, sin importar cuán grande sea el número de sus seguidores, no puede mostrarte el reino de Dios. Todas las iglesias han hecho el bien, pero la creencia ciega en el dogma religioso mantiene a la gente en la ignorancia y estancamiento espiritual. Muchas veces he visto grandes congregaciones cantando el nombre de Dios, pero Él estaba tan lejos de sus conciencias como las distantes estrellas. Nadie puede salvarse simplemente por asistir a la iglesia. El verdadero camino hacia la libertad reside en el yoga, en el análisis científico de uno mismo y en seguir a alguien que haya atravesado el bosque de la teología y pueda conducirte con seguridad a Dios. El éxito reside en el interior del que busca. Por lo tanto, debes tomarte en serio el estudio de las enseñanzas de SRF, las cuales han sido enviadas para iluminarte. Muchas almas se han salvado de la oscuridad de la ignorancia espiritual gracias a esta obra. Otros que no hicieron caso se perdieron y sé que algunos han sido abatidos espiritualmente y yacen a la orilla del camino. Si el que busca no tiene éxito en este camino, solo él es el responsable. Si uno hace el esfuerzo sincero de cambiar y sigue con firmeza las enseñanzas de SRF, hallará la salida del estéril bosque de la teología y de las interminables desdichas del mundo. Toma la resolución de esforzarte más para conocer a Dios. No he venido aquí para darte charlas sobre ideas teológicas o filosóficas de Dios, sino para animarte a que le conozcas. Por eso, no necesito obligarme a celebrar estas reuniones. No habría venido de no sentir la inspiración fluyendo desde el Padre.
La inspiración divina no tiene principio ni fin. Siento la misma ola de inspiración que me invadía cuando empecé. No importa cuántas gotas tomes del océano, este seguirá igual. Dios es un océano espiritual. Toma todo lo que quieras de él y aún así seguirá siendo el mismo, sin principio ni fin. Infinito. Es inagotable. Todo lo que te expongo lo digo por mi Padre, no por mi voluntad o mi ego, para ayudarte en el camino de la emancipación. SRF progresa en todos los países. Sé que es Dios el que habla a través de mi voz. La voz de SRF es la voz de Dios. Síguela. Las grandes almas, aquellas que están hambrientas de Dios, siguen este camino y beben el néctar de la presencia divina. Practica estas enseñanzas y tú también verás lo bella que se vuelve la vida. Regocíjate en la dicha de Dios y sirve a los demás. Mi deseo no es desarrollar una gran organización que funcione mecánicamente, sino una colmena llena de la miel espiritual de Dios. Un predicador nunca debe tratar de atraer a una gran congregación de personas solamente para llenar los bancos de su iglesia. Regocíjate en la dicha de Dios y sirve a los demás. Mi deseo no es desarrollar una gran organización que funcione mecánicamente, sino una colmena llena de la miel espiritual de Dios. Un predicador nunca debe tratar de atraer a una gran congregación de personas solamente para llenar los bancos de su iglesia. El deseo por reunir multitudes y contar con grandes templos desapareció de mí como la nieve que se derrite. Solo me regocijo en la dicha de Dios y en servir a quienes Él me envía para que los ayude. Haz tu parte. Difunde la obra de SRF por medio de tus palabras, de tu ejemplo y de tu devoción. No es que el peso de esta obra me resulte excesivo, sino que quiero ayudar a todos aquellos que están deseosos de ayuda. Y es tu deber igualmente expandir estas enseñanzas hacia los demás, mediante tus vibraciones espirituales, para que también ellos puedan recibir esta verdad. Veo una gran avalancha de verdad que pasa a través de este humilde ser, y estoy muy agradecido de que Dios honre a alguien tan insignificante como yo con el deber de difundir su mensaje. Aquellos que sigan sinceramente este camino hallarán con seguridad la redención. SRF es la obra de Cristo y Babaji. El corazón de Jesús se entristece cuando en sus iglesias Satán distrae las mentes de los allí congregados con actividades que no están relacionadas con la misión de hallar a Dios. El eclesianismo, con sus diversiones sociales y su fanatismo, los aparta del Espíritu de Cristo. Debemos ir a la iglesia solo con un propósito: experimentar la comunión con Dios. Esa es la razón por la que asistes aquí. Si te acostumbras a cultivar la calma y a practicar la meditación profunda, tanto en el hogar como en la iglesia, algún día te darás cuenta de lo mucho que eso ha beneficiado tu vida. Hacen falta lugares tranquilos para experimentar la comunión con Dios. Ese es el verdadero propósito de las iglesias y los templos. Alcanzar a Dios supone la victoria definitiva. Recuerda, no pienses que no puedes cambiar y mejorar. Analízate cada noche, medita profundamente y ora. Señor, he vivido demasiado tiempo sin ti y he jugado bastante con mis deseos. ¿Ahora qué va a hacer de mí? Debo tenerte. Ven en mi ayuda. Rompe tu voto de silencio. Guíame. Posiblemente él permanezca en silencio 10 veces, pero mientras tanto, y cuando menos te lo esperes,
Él vendrá a ti. El Señor no puede permanecer apartado. Mientras albergas una curiosidad impura, Él no vendrá. Pero si eres realmente sincero, entonces estará contigo donde quiera que te encuentres. Y esto merece todos los esfuerzos que puedas llevar a cabo. La soledad es el precio de la grandeza. Evita frecuentar los lugares ruidosos. El ruido y la actividad inquieta mantienen los nervios excitados con la emoción. Ese no es el camino para llegar a Dios, sino el camino hacia la destrucción, porque lo que destruye tu paz te aparta de Dios. Pero cuando te hallas en calma y en silencio, estás con el Señor. Yo intento permanecer en mi interior la mayor parte del tiempo, pero tanto si me encuentro a solas como en medio de una multitud, hallo el recogimiento necesario en mi alma. ¡Qué cueva tan profunda! Todos los ruidos de la tierra se desvanecen y el mundo deja de existir para mí mientras deambulo por mi caverna de paz. Si aún no has descubierto este reino interior, ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo? ¿Quién te salvará? Nadie, sino tú mismo. Así pues, no pierdas más el tiempo. Incluso si fueses un discapacitado físico, ciego, sordo y mudo, y el mundo te hubiese abandonado, no desistas. Si oras, Señor, no puedo acudir a tu templo a causa de mis débiles ojos y piernas, pero con toda mi mente estoy pensando en ti. Entonces el Señor viene y dice, Hijo, el mundo te abandona, pero yo te llevo en mis brazos. Ante mis ojos, tú has logrado la victoria. Vivo cada día en la gloria de esta conciencia de su presencia. Siento un maravilloso desapego de todo lo demás. Incluso cuando trato de sentir un deseo especial por algo, mi mente se encuentra desapegada. El espíritu es mi alimento. El espíritu es mi gozo. El espíritu es mi templo y mi audiencia. El espíritu es la biblioteca de la que extraigo inspiración. El espíritu es mi amor y mi bien amado. El espíritu de Dios es el que satisface todos mis deseos, porque en él hallo toda la sabiduría, todo el amor, toda la belleza, todas las cosas. No tengo otra ambición ni deseo más que Dios. Cualquier cosa que busco, la hallo en Él. Y lo mismo te sucederá a ti. No pierdas tu oportunidad de buscar a Dios. No pierdas más el tiempo, porque cuando tengas que cambiar la residencia de tu cuerpo tardarás mucho en disponer de otra oportunidad para buscar intensamente a Dios. Y tendrás que pasar primero por el renacimiento, las fatigas de la infancia y las inquietudes de la juventud. ¿Por qué malgastar tu tiempo en deseos inútiles? Es una locura perder la vida buscando cosas que habrás de abandonar al morir. Nunca hallarás la felicidad de esa forma, pero cada esfuerzo que hagas para establecer contacto con Dios durante la meditación te brindará un eterno regalo del alma. Empieza ahora, si es que eres un verdadero amante de Dios y buscas no tu gloria, sino la gloria del Espíritu. Cada uno debe ganarse su propia victoria. Toma la resolución de que alcanzarás la victoria suprema. No necesitas ni un ejército, ni dinero, ni cualquier otra ayuda material para conseguir la mayor victoria que es posible alcanzar. Tan solo precisas una poderosa determinación de que vas a vencer. Todo lo que debes hacer es sentarte en silencio y meditar, y con la espada del discernimiento cortar el avance uno a uno de los pensamientos negativos. Cuando hayas acabado con todos, el reino divino de la calmada sabiduría
será tuyo. Cada uno de los que hayan prestado atención a este sermón y hagan un esfuerzo sincero para cambiar, experimentarán una mayor comunión con Dios y en Él la eterna y verdadera victoria del Espíritu.